Los guardias de seguridad trabajan en la oscuridad de la noche, recorriendo pasillos solitarios, vigilando cámaras y enfrentándose a lo inesperado. Pero hay cosas que no aparecen en los reportes, cosas que desafían la lógica y que ningún entrenamiento los preparó para enfrentar. Sombras que se mueven solas, puertas que se abren sin explicación y figuras que aparecen en las cámaras, aunque no hay nadie ahí. Hoy te contaré relatos de terror vividos por guardias de seguridad, historias que demuestran que el verdadero peligro no siempre viene de los vivos. No mires las cámaras a las 3:15 de la mañana. Trabajar como guardia de seguridad en un edificio corporativo no parecía el empleo más emocionante del mundo, pero necesitaba estabilidad, un sueldo seguro y un lugar donde pudiera concentrarme en algo rutinario para poner en orden mi vida. Cuando me llamaron para decirme que había obtenido el puesto, sentí un alivio enorme. El horario era nocturno, pero no me importó, soy de esos que se acomodan a la oscuridad con más facilidad que a la luz del día. La primera noche que me presenté, todo transcurrió con normalidad, un breve recorrido por el edificio, la presentación a mis supervisores, la demostración de los monitores de cámaras que debía vigilar. El guardia que me precedía, un hombre de mirada cansada, me enseñó a controlar las pantallas, cómo cambiar entre los diferentes pisos y me entregó un llavero con una docena de llaves metálicas, cada una correspondiente a oficinas o puertas clave. Luego llegó la parte que me extrañó, cuando ya estábamos terminando, me soltó una advertencia muy específica: escucha, hay algo que debes saber. No revises las cámaras a las 3:15 de la mañana, evita mirarlas a esa hora. En serio, no lo hagas. Me lo dijo con un semblante tenso, casi suplicante. No parecía una broma ni un consejo sin fundamento, pero tampoco lo comprendí. Intenté preguntarle por qué, si ocurría algo puntual, un robo, una falla en el sistema. Pero él apenas negó con la cabeza, diciendo que si me quedaba callado y no miraba nada a esa hora, todo saldría bien. Me dio un apretón de manos y se fue. Me quedé pensando que tal vez era un chiste de mal gusto o una superstición. Creí que olvidaría aquella frase, pero las palabras me rondaban la cabeza como un mosquito inoportuno. Las primeras 2 noches pasaron sin evento alguno. Mi rutina consistía en hacer rondas cada hora por los pisos y estacionamientos, y el resto del tiempo me sentaba en la caseta de seguridad, observando las cámaras. Nada fuera de lo ordinario, un vigilante abriendo y cerrando puertas, luces encendidas en oficinas vacías, alguna rata que se colaba en los pasillos. Ni un alma entraba a esas horas. Nadie trabajaba tan tarde, salvo un par de ejecutivos que a veces se marchaban a las 11. Eso sí, desde que supe la advertencia, me dio por mirar el reloj cuando se acercaban las 3 de la mañana y sentía una pequeña ansiedad. Pensaba, ¿por qué me dijo aquello? ¿Habrá querido asustarme? Intenté resistir la curiosidad y no dar demasiada importancia. La tercera noche fue cuando todo cambió. Eran las 2:50 de la mañana y ya sentía el cansancio palpitándome en las sienes. Decidí hacer mi ronda final y volver a la caseta para preparar un café, esperando que el tiempo corriera. Cuando regresé, vi que el reloj marcaba las 3:10. Sin darme cuenta, un hormigueo me invadió. Pensé, tal vez es cierto que no debo ver las cámaras a las 3:15. Será alguna superstición de empleados anteriores. De todas formas, la ansiedad me carcomía. A eso de las 3:13, dudé en apagar los monitores o simplemente voltear la silla para no mirar las pantallas. Y entonces, sucedió. Sin que yo hiciera nada, las pantallas de las cámaras se apagaron simultáneamente, como si hubiera un corte de energía. Me levanté, algo alarmado, pues el resto de la caseta seguía con luz. No era un apagón completo. Justo cuando me acercaba al panel, se encendieron de nuevo, pero en lugar de ver el mosaico de todas las vistas, había una sola, la imagen en vivo de la sala principal. La hora exacta, 3:15. Miré con atención, el edificio lucía vacío, como siempre a esas horas, con las luces tenues del pasillo y ni un alma a la vista. Tragué saliva, sintiéndome estúpido por asustarme con nada. Quise presionar los botones para cambiar de cámara, pero el sistema no respondía. De pronto, la imagen cambió a otro piso, un pasillo largo con puertas de oficina cerradas.
Nada raro. Después cambió otra vez, sin que yo tocara nada. Me pareció que el sistema se desplazaba solo por diferentes cámaras. Sentí un escalofrío. Entonces, se detuvo en la cámara del vestíbulo de entrada. Reconocí la planta baja, con sus sofás y la mesa de recepción. Allí sí pude ver a alguien sentado frente a uno de los escritorios, dándome la espalda. Al principio pensé que sería un ejecutivo trasnochado, aunque no lo había visto entrar. La figura estaba inmóvil, con la cabeza gacha. Algo en mi interior gritó que esto no era normal. El corazón empezó a latir con furia. Lentamente, la persona se giró hacia la cámara y me quedé petrificado. Era yo. Mi mismo rostro, la misma ropa. O eso parecía. Sin embargo, en la pantalla, mi doble esbozaba una sonrisa amplia y antinatural. Lo peor es que yo no estaba sonriendo. De hecho, en ese instante, mi rostro debía reflejar puro terror. No pude apartar la vista de la pantalla. Vi a mí mismo levantar la mano y saludar, con ese gesto que uno hace para burlarse de alguien. Me tapé la boca para no gritar. Desvié la mirada un segundo, intentando asimilar lo imposible. Al volver a mirar, la figura ya no estaba en la silla. El vestíbulo lucía vacío. Unos segundos después, la transmisión se apagó con un zumbido, y mis monitores se recobraron en su estado usual, mostrando cada cámara con normalidad. Todo lucía pacífico. Miré el reloj, 3:17. Pasaron solo 2 minutos, pero se sintieron eternos. Soplé el aire temblando, queriendo creer que fue una alucinación o una falla técnica. Me dije, tal vez estoy demasiado cansado, esto es un truco de la mente. Traté de controlar mis nervios. De pronto, un ruido inesperado me sacó de mis pensamientos. La puerta de la oficina de seguridad se abrió lentamente, con un chirrido. Ni se me ocurrió revisar quién era. Me puse en pie y la cerré de un golpe, atrancándola. Oí pasos ligeros en el pasillo, y pensé que era mi doble, ese ente. Se me heló la sangre. Repasé mentalmente el consejo del guardia anterior: no revises las cámaras a las 3:15 de la mañana. Maldije mi curiosidad y mi falta de prudencia. El silencio se prolongó, pero mi corazón seguía retumbando. Al fin, reuní coraje, abrí la puerta y me asomé al pasillo, iluminado por lámparas fluorescentes. Lo recorrí con la mirada, vacío. Un sentimiento de paranoia me devoraba. Caminé con cautela hacia el vestíbulo, la piel erizada. Al llegar, no vi a nadie. El espacio estaba iluminado con apenas una luz tenue. Percibí un ambiente más frío de lo habitual, y en el aire flotaba un ligero olor a ozono. Quise convencerme de que todo seguía normal, de que aquello no fue más que un glitch del sistema, un producto de mi imaginación o un sueño lúcido. Pero al querer volver a la caseta, oí un leve arrastre. Me giré, con el pulso al límite, y vi que la puerta del ascensor se abría sin que nadie la llamara. El hueco brillaba con un resplandor malva, como si la iluminación interna hubiese cambiado de color. Me sentí impulsado a retroceder, pero una parte de mí se negaba a perder de vista lo que sea que estuviera sucediendo. Me acerqué un par de pasos, rezando por no ver salir nada. El ascensor estaba vacío, con su extraño fulgor. De golpe, la puerta se cerró, dejando un chasquido metálico que reverberó en el vacío. Fue un indicio claro de que las cosas no andaban bien. Corrí de vuelta a la sala de monitores, buscando la salida más cercana, pero mis manos temblaban tanto que no podía pensar en la ruta. Estaba desorientado. De pronto, un chasquido más fuerte retumbó a mi espalda. Era la puerta principal abriéndose. Miré, y no vi a nadie entrando, pero oí pasos húmedos en el piso, como si algo invisible se moviera. Me debatí entre escapar y confrontar lo que fuera. Entonces, lo vi, la puerta de la oficina contigua se abrió de golpe. Y en el umbral, una silueta semejante a la mía, con las mismas ropas, el mismo corte de cabello, aunque su rostro se veía borroso en la penumbra, excepto por una sonrisa cruel, la misma que presencié en las cámaras. Un escalofrío me paralizó. Era yo, o algo que me imitaba, contemplándome con burla. Intenté retroceder, pero mis piernas se aflojaron.
Mi doble empezó a avanzar con lentitud. No emitía sonido alguno, salvo un repiqueteo de pasos. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Quise preguntar quién era o qué quería, pero la voz se me quebró. Cuando estuvo a pocos metros, levantó una mano con los dedos abiertos, como si quisiera tocarme. Instintivamente grité y corrí, sin fijarme en qué dirección. Creo que atravesé un par de pasillos y tropecé con cajas de mantenimiento. Casi caí, pero logré mantener el equilibrio. Los pasillos parecían multiplicarse, como si el edificio se distorsionara a mi alrededor. De vez en cuando, escuchaba un leve susurro de respiración o pasos detrás de mí, confirmando que esa cosa me perseguía. Al fin llegué a una salida lateral que conocía. Forcejeé con la manija, por suerte, estaba abierta. Salí a la noche, al fresco exterior que me devolvió un poco de lucidez. Cerré la puerta con fuerza, manteniéndola bloqueada con mi cuerpo. Miré por el vidrio de la puerta y vi mi reflejo. Solo eso, mi propio reflejo jadeante. Esperé un minuto eterno, temiendo que esa versión mía apareciera. Mas no ocurrió. La quietud regresó. Con el corazón latiendo a mil, me alejé corriendo del edificio, dejando atrás mi puesto, mis cosas y cualquier ítem que me atara a ese lugar. No volví a mirar atrás, ni siquiera para llamar a un taxi. Corrí hasta que me dolieron los músculos. Al fin, llegué a una avenida principal y abordé un autobús nocturno que pasaba en ese momento, agradeciendo la suerte. No me importó dónde me llevara mientras fuera lejos de aquel horror. No volví a poner un pie en ese edificio, ni me preocupé por el despido o las consecuencias. Es preferible quedar sin trabajo que enfrentarse de nuevo a lo que sea que presencié a las 3:15 de la mañana. El guardia anterior no había bromeado. Hay algo oscuro en las cámaras a esa hora, algo que despierta y se nutre de mí. Ahora comprendo por qué el hombre insistió en su advertencia. Ojalá lo hubiera escuchado a tiempo. No sé si esa cosa sigue merodeando los pasillos. Quizá encontró a otro incauto que ignora la advertencia. Tal vez se apodera de nuestra imagen para alimentarse de nuestro miedo. Temo dormir por las noches. Temo que, en algún pasillo abandonado, me tope con mi doble sonriendo de nuevo, reclamando la parte de mi alma que cedía al mirar las cámaras a la hora maldita. Cada vez que miro un reloj y veo las 3:15, mi corazón se sobresalta, recordándome que hay secretos en la vigilancia nocturna que es mejor no descubrir jamás. No vayas al último piso. Siempre me pareció un empleo tranquilo ser guardia de seguridad en un estacionamiento. Imaginaba que solo tendría que caminar por los pisos, vigilar las cámaras y confirmar que no hubiese intrusos o autos mal estacionados. Cuando me contrataron en aquel centro comercial grande y moderno, pensé que había encontrado algo estable y sin complicaciones. La gente entraba y salía con sus vehículos, y mi tarea consistía en hacer rondas rutinarias. Nunca imaginé que me toparía con lo que viví en el último piso. El primer día de trabajo fue sencillo. Un supervisor me dio un recorrido rápido, mostrándome los niveles, las salidas de emergencia, las rampas de acceso. Terminó indicándome la oficina de seguridad, donde estaban las pantallas para monitorear las cámaras. Al final, soltó una advertencia peculiar: vigila todo, excepto el último piso. No hay autos arriba, no hay razón para subir, y no tenemos acceso habilitado. Me sonó extraño que un estacionamiento tan grande tuviera un piso clausurado, pero lo interpreté como un espacio que nunca se terminó de habilitar o algo por el estilo. Pensé que, tal vez, el centro comercial no lo necesitaba por falta de afluencia, y preferí no insistir. En este tipo de empleos uno aprende a no cuestionar demasiadas cosas, sino a cumplir con lo que piden. Esa semana, mi rutina fue monótona. En la tarde llegaba, me instalaba en la oficina de seguridad y revisaba las cámaras mientras la gente llenaba los pisos con sus coches. Luego, a partir del cierre del centro comercial, hacía mis rondas, confirmaba que no quedaran autos y cerraba las rejas de ingreso. La noche era silenciosa, apenas el murmullo lejano de los vigilantes en el interior del centro comercial. Yo me quedaba en mi oficina,
a veces dando vueltas para matar el aburrimiento. El último piso ni siquiera aparecía en el esquema digital de las cámaras, como si no existiera. Era parte de la estructura, pero no estaba conectado con nada. Pasaron un par de semanas sin novedad. Llegué a sentir que el trabajo me adormecería de tan repetitivo. Sin embargo, a veces me preguntaba si, de verdad, no había nada en el último nivel. Solía mirar por los ventanales de la parte alta, pero no se veía nada, solo la oscuridad. Incluso me asomaba por la rampa final, encontrando un portón metálico cerrado con un candado, confirmando que estaba fuera de servicio. Una noche, cerca de la medianoche, noté algo inusual en las pantallas. De pronto, una de las cámaras que hasta entonces permanecía en negro se activó, mostrando una imagen borrosa de un nivel superior. Miré el monitor con extrañeza. Aquel canal no debería registrar nada, pues supuestamente no había acceso a la parte cerrada. Sin embargo, aparecían luces encendiéndose de forma difusa, como si alguien hubiera activado los focos del último piso. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Revisé el tablero, y esa cámara aparecía etiquetada de forma genérica, sin un número de piso. Nunca antes la había visto encenderse. Me quedé mirando, esperando que la señal se cortara. Pero las luces se mantuvieron parpadeando, y aunque la imagen era mala, se distinguía la extensión de un nivel vacío, con rampas y líneas pintadas. Mi corazón palpitó con fuerza. Pensé que un intruso habría forzado la entrada y encendido las luces. Tras un minuto de duda, me decidí a subir. No era lo prudente, considerando la orden de no acercarse, pero tampoco podía ignorar algo tan evidente. La cámara del último piso ahora mostraba actividad, y yo era el guardia. Tomé la linterna y mis llaves, guardé el celular en la bolsa, y me dirigí a la rampa superior. El portón seguía con candado, mas noté que parecía estar entreabierto, como si alguien lo hubiese roto o destrabado. Un temor me invadió, pero me armé de coraje y empujé la reja. Se dio con un chirrido metálico. Sentí un viento helado en la cara, algo raro porque la noche era tibia. Subí por la rampa a oscuras hasta que la linterna iluminó un plano amplio y solitario, con un techo de concreto, muros de hormigón y ningún coche a la vista. En teoría, no debía haber electricidad funcionando allí arriba, pero noté varios focos encendidos, parpadeantes, que proyectaban sombras en las columnas. Avancé con la linterna, con un nudo en el estómago. El eco de mis pasos me pareció demasiado fuerte. Me detuve a oír si alguien andaba merodeando. Silencio total. Empecé a dudar de mí mismo, hasta que, en medio de las penumbras, distinguí algo inesperado, un auto solitario estacionado en el centro. No entendía cómo había llegado ahí, pues el acceso estaba bloqueado. Era un sedán de color oscuro, cuyas luces parecían encenderse y apagarse, como si fallara la batería. Me acerqué, tentando la linterna sobre la carrocería. El auto lucía real, con matrícula y todo, aunque la placa no se distinguía bien. De pronto, en el asiento del conductor, noté la silueta de alguien sentado, con la cabeza ladeada. No podía verle el rostro, pues permanecía en penumbra. El miedo me paralizó. Intenté pensar que tal vez se había extraviado o subido por error. Buenas noches, soy el guardia, ¿necesita ayuda? Fue lo que alcancé a soltar, con la voz entrecortada. Pero la figura no respondió ni se movió. Aún con la linterna enfocándole, su rostro seguía sumido en sombras, como si la luz no lo alcanzara. Un hormigueo me recorrió. Di un paso más, sin apartar la linterna. Quise decir algo más, pero entonces el auto se difuminó. No es que arrancara o se alejase, sencillamente, se desvaneció como un espejismo. Mi corazón dio un vuelco, en un parpadeo, donde antes estaba el vehículo, ahora solo había vacío. Sentí la garganta seca, un escalofrío subiendo por mi espalda. Retrocedí con pasos torpes, presionando la linterna contra mi pecho como si fuera un talismán. El viento se hizo más frío. Las luces volvieron a parpadear, y de pronto se apagaron, dejándome en sombras casi totales. Tragué saliva y corrí hacia la rampa de bajada, con la certeza de que había encontrado algo no humano. Al llegar al portón, me detuve un segundo para recuperar el aliento, con la mente en caos. Al asomarme,
vi la penumbra tranquila del resto de niveles. Me lancé escaleras abajo, sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a la oficina de seguridad, donde cerré la puerta con llave. Comprobé las cámaras, y la supuesta transmisión del último piso había desaparecido, como si no hubiese existido nunca. Me temblaron las manos al intentar pasar las imágenes en reversa, no había registro. Me quedé rezando porque fuese un delirio. Los siguientes días evité pensar en lo ocurrido. Volví a mi rutina, procurando mantener la cabeza ocupada. Sin embargo, cada noche, al llegar la medianoche, me asaltaba la ansiedad de que ese piso se manifestara otra vez en las cámaras. Resistía la tentación de revisarlas todas, pero en el fondo no podía evitarlo. Empecé a notar detalles minúsculos, a ratos, un leve destello de luz aparecía en la parte superior del esquema y de inmediato se desvanecía. Finalmente, la historia no acabó ahí. La noche siguiente a la primera aparición, revisé los monitores en la madrugada. El último piso volvió a mostrarse en una de las cámaras. Esta vez, se veía un auto distinto, una camioneta blanca. Y, de nuevo, en el asiento del conductor se percibía una silueta con el rostro velado. No repetí la locura de subir a comprobarlo en persona. Observé impotente cómo, luego de unos segundos, la imagen se disolvía y la cámara enmudecía. Sentí un pánico creciente al asumir que, noche tras noche, habría un nuevo vehículo fantasma, con un conductor que me contemplaba desde la sombra de su cabina. Con el tiempo, el suceso se repitió. Cada noche, cerca de la misma hora, la transmisión del último piso emergía de la nada, mostrando un coche distinto, sedanes, camionetas, incluso un pequeño auto deportivo un par de veces. Siempre con su conductor envuelto en penumbras, quieto, mirando a la cámara. Me sentía atrapado en un ciclo de terror. El supervisor no me creía. Me pedía pruebas, y yo, torpe, no lograba grabar nada, pues la señal se desvanecía antes de que pudiera capturarla. También los registros electrónicos se borraban de manera inexplicable. Una noche, envalentonado por el horror constante, tomé la decisión de enfrentar esa aparición. Ya no subiría al estacionamiento, pero encendí la cámara de mi celular para grabar la pantalla cuando se encendiera la imagen del último piso. Esperé hasta que, efectivamente, en torno a las 3 de la mañana, la luz extraña surgió en la pantalla. Un auto plateado, iluminado por los focos. El conductor, inmóvil. Empecé a grabar, rezando en silencio por capturarlo. Pero, cuando eché un vistazo a mi celular, noté que el video se corrompía, aparecían estática y líneas cruzadas. Me invadió la frustración, pero no desistí. Hasta que la cámara de vigilancia se apagó y, cuando se encendió, el coche desapareció. Al mirar el celular, comprobé que no había grabado nada útil, solo ruidos y distorsiones. Fue en ese instante que sentí un golpe en la puerta de mi oficina, algo seco y contundente. Me puse de pie de un salto, con el corazón desbocado. Me aproximé con cautela y pregunté quién era. Nadie respondió, solo un segundo golpe. Abrí con la linterna y no hallé a nadie en el corredor. Me arropó un silencio sepulcral, roto apenas por mi respiración agitada. Decidí que, a la primera oportunidad, renunciaría a ese empleo. Ya no podía soportar la idea de luchar contra algo fuera de mi control o comprensión. Aquella fue la última noche que trabajé allí. Al amanecer, fui con mi supervisor y le dije que no soportaba las guardias nocturnas, que renunciaba. Él se mostró indiferente y no hizo preguntas. Me marqué con un peso en los hombros, pero la convicción de que debía poner distancia. Sin embargo, algo sigue incomodándome cada vez que paso cerca del centro comercial. Me pregunto si ese último piso permanece deshabitado y a la vez lleno de presencias imposibles, con autos distintos cada noche y un conductor espectral que se materializa en las cámaras. A veces, imagino que otros guardias ocupan ahora mi puesto, quizás se enfrentarán al mismo tormento sin explicación, tal vez ignorarán el consejo de no subir al último piso. Vivo con la incertidumbre de lo que habría pasado si persistía en subir o en intentar grabar mejor las imágenes. Tal vez habría tenido un encuentro directo con el conductor en sombras, o habría descubierto un secreto aún más terrible.
Cierro los ojos y revivo la escena de la cámara encendiéndose sola, el auto fantasma apareciendo, el rostro velado que se volvía hacia mí, la forma en que se desvanecía sin dejar huella. Ese recuerdo me roba el aliento y me convence de que algunos lugares no están destinados a ser explorados y que ciertos consejos deben tomarse en serio, por absurdos que parezcan. Ahora entiendo por qué mi predecesor me advirtió de no subir al último piso. Tal vez él también lidió con estas apariciones, con el terror de encontrar a una entidad desconocida que se burla de las reglas de nuestro mundo. Aún así, no deja de perseguirme la duda, ¿qué es lo que en realidad habita allí arriba? ¿Por qué se manifiesta en forma de autos cambiantes y conductores tenebrosos? Son preguntas que se clavan en mi mente cuando el insomnio me atrapa. Pero no deseo volver para averiguarlo. Prefiero vivir con el miedo de no saber que enfrentar otra vez ese abismo en que las luces del estacionamiento se encienden solas y la cámara me enseña aquello que no debería existir. El guardián del recreo. Nunca pensé que un trabajo como guardia privada pudiera convertirse en una experiencia tan aterradora. Cuando acepté el puesto en el centro recreativo de la ciudad, lo hice pensando que sería una manera fácil de ganar dinero extra, sin muchas complicaciones. Sin embargo, me equivoqué por completo. El centro recreativo era un lugar amplio y moderno, con canchas de fútbol, básquetbol, un parque infantil y una piscina. Durante el día, estaba lleno de familias, niños corriendo y jugando, y adolescentes practicando deportes. Pero por la noche, el lugar cambiaba. Las sombras se alargaban y una quietud inquietante se apoderaba de cada rincón. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Mi tarea principal era asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie intentara entrar al centro después de que cerrara. La primera semana fue tranquila. Realizaba mis rondas, revisando las puertas y ventanas y asegurándome de que el equipo de limpieza hubiera terminado su trabajo. Había algunas cámaras de seguridad en puntos estratégicos, así que de vez en cuando me sentaba en la pequeña oficina a revisar las grabaciones. Nada fuera de lo normal. Era un trabajo rutinario y aburrido. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras cuando vi algo extraño en una de las pantallas. En el patio de juegos, cerca del columpio, había un niño. Era un niño pequeño, de no más de 6 años, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos. Me sorprendió verlo ahí, ya que el centro había cerrado hacía horas y no había manera de que un niño pudiera entrar sin que yo lo notara. Pensé que tal vez era un error en la grabación, así que decidí ir a revisar personalmente. Salí de la oficina y caminé hacia el patio de juegos. Cuando llegué, el niño seguía ahí, sentado en el columpio, balanceándose suavemente. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. «Hola, pequeño», dije, con una voz lo más amable posible. «¿Qué haces aquí tan tarde? El centro está cerrado. Necesitas irte a casa». El niño no respondió. Simplemente se me quedó mirando con una expresión que no pude descifrar. Algo en sus ojos me hizo sentir incómodo. Había algo extraño en su mirada, algo que no era natural. Me acerqué un poco más, pero antes de que pudiera decir algo más, el niño desapareció. No corrió, no se levantó del columpio. Simplemente desapareció. Y entonces, escuché una risa. Una risa que resonó en mi cabeza, helándome la sangre. Era una risa infantil, pero tenía un tono siniestro, casi burlón. Me quedé paralizado por unos segundos, sin poder creer lo que había visto. Busqué al niño por todo el patio, pero no había rastro de él. Regresé a la oficina y revisé las grabaciones nuevamente. En la pantalla, el niño estaba ahí, balanceándose en el columpio. Y luego, de repente, desaparecía. No había explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Las noches siguientes fueron similares. Cada noche, a la misma hora, veía al niño en el patio de juegos. A veces estaba en el columpio, otras veces en el tobogán. Siempre solo, siempre con esa mirada extraña.
Y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía, dejando detrás de sí esa risa escalofriante. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era posible que estuviera viendo un fantasma? No sabía qué pensar. Decidí no contarle a nadie en el trabajo, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Unas noches después, algo aún más extraño ocurrió. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un ruido proveniente de la piscina. Parecía el sonido de alguien chapoteando en el agua. Me dirigí hacia la piscina, pensando que tal vez alguien había logrado entrar y estaba nadando. Cuando llegué, la piscina estaba vacía. Pero el sonido continuaba. El agua se movía como si alguien estuviera nadando, pero no había nadie ahí. De repente, vi una sombra bajo el agua. Una figura pequeña, como la de un niño, moviéndose rápidamente de un lado a otro. Me acerqué al borde de la piscina, tratando de ver mejor. La sombra se detuvo justo debajo de mí. Y entonces, emergió una cabeza. Era el niño del patio de juegos, con su misma camiseta blanca y pantalones cortos. Me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, volvió a sumergirse y desapareció. El miedo empezó a apoderarse de mí. Ya no era solo una visión en el patio de juegos. Este niño, este espíritu, parecía estar en todas partes. Comencé a sentirme observado, como si alguien o algo me siguiera a todas partes. No podía concentrarme en mi trabajo, y las noches se volvieron una tortura interminable. Decidí investigar más sobre el centro recreativo. Tal vez había alguna historia detrás de todo esto. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos del periódico. Lo que encontré me dejó helado. Hace muchos años, antes de que el centro recreativo fuera construido, había una casa en ese terreno. Una familia vivía allí, y un trágico accidente ocurrió. Un niño pequeño se ahogó en la piscina de la casa. La familia, devastada, vendió la propiedad y se mudó. Poco después, la casa fue demolida y el centro recreativo fue construido en su lugar. La historia del niño coincidía con lo que había estado viendo. ¿Podía ser su espíritu el que me estaba atormentando? No sabía qué hacer. Sentía que cada noche empeoraba y el miedo se volvía insoportable. Decidí hablar con el encargado del centro, un hombre mayor llamado Don Luis, que había trabajado allí desde la inauguración. Le conté lo que había estado viendo, esperando que tuviera alguna explicación o, al menos, que no me considerara loco. Para mi sorpresa, Don Luis no pareció sorprendido. Me escuchó en silencio y luego asintió lentamente. «No eres el primero que ve a ese niño», dijo con voz grave. «Varios guardias antes de ti han reportado lo mismo. Pero no te preocupes, no parece ser peligroso. Solo, inquietante». Eso no me tranquilizó en lo más mínimo. Le pregunté si había alguna manera de hacer que el espíritu del niño descansara en paz, pero don Luis negó con la cabeza. «Lo hemos intentado todo. Bendiciones, exorcismos, todo lo que puedas imaginar. Pero el niño sigue aquí. Parece estar atado a este lugar». Las noches siguientes fueron un infierno. El niño aparecía más seguido, no solo en el patio de juegos y la piscina, sino en todos los rincones del centro. A veces lo veía corriendo por los pasillos, otras veces lo escuchaba reír detrás de mí. Mi salud mental empezó a deteriorarse. No podía dormir durante el día, atormentado por pesadillas y la constante sensación de ser observado. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi algo que nunca olvidaré. Estaba caminando por el gimnasio, cuando vi al niño en una esquina, mirándome fijamente. Esta vez, no desapareció. Empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos y decididos. Sentí un frío intenso a mi alrededor y un pánico indescriptible. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El niño se detuvo a unos metros de mí y levantó una mano, señalándome. Su expresión era una mezcla de tristeza y enojo. Y entonces, habló. Su voz era suave, pero cargada de dolor. «Ayúdame». La palabra resonó en mi mente, y en ese momento,
supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Este espíritu, este niño, estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y de alguna manera yo era la clave para liberarlo. Decidí que debía intentar algo diferente, algo que no se había intentado antes. Al día siguiente, fui a ver a una médium conocida en la ciudad, una mujer llamada Doña Carmen. Le conté todo lo que había estado experimentando y le pedí su ayuda. Doña Carmen aceptó venir al centro recreativo esa misma noche. Cuando llegó, nos dirigimos al patio de juegos, el lugar donde había visto al niño por primera vez. Doña Carmen empezó a realizar un ritual, encendiendo velas y pronunciando palabras en un idioma que no entendía. De repente, el aire se volvió más frío y sentí una presencia a nuestro alrededor. El niño apareció, como siempre, en el columpio. Esta vez, no desapareció. Se quedó ahí, mirándonos. Doña Carmen se acercó al niño y habló con él en voz baja. No pude escuchar lo que decía, pero vi que el niño empezaba a llorar. Sus lágrimas eran brillantes, casi luminosas. Después de unos minutos, Doña Carmen me hizo una señal para que me acercara. Necesita que le digas que puede irse, me dijo. Que ya no está atrapado aquí. Que puede descansar en paz. Me acerqué al niño, mi corazón latiendo con fuerza. Me arrodillé frente a él y lo miré a los ojos. Puedes irte, le dije, tratando de sonar calmado. Ya no tienes que quedarte aquí. Puedes descansar en paz. El niño me miró fijamente durante unos segundos y luego, lentamente, asintió. Su figura empezó a desvanecerse, volviéndose más y más transparente hasta que finalmente desapareció. Sentí una paz inmediata, como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. Doña Carmen sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Has hecho un gran bien esta noche, me dijo. Ahora, su espíritu puede descansar. Las noches siguientes fueron tranquilas. Ya no veía al niño, ni escuchaba su risa. El centro recreativo volvió a ser solo un lugar de trabajo, sin el aura siniestra que había sentido antes. Finalmente, pude dormir en paz y recuperar mi salud mental. Sin embargo, la experiencia me dejó una marca profunda. Aprendí que hay cosas que no podemos entender completamente y que el mundo está lleno de misterios más allá de nuestra comprensión. Aunque mi trabajo de guardia privada continuó siendo rutinario, nunca volví a mirar las sombras de la misma manera. Sabía que, en cualquier momento, algo podía estar observándome desde el otro lado. La sombra en el estacionamiento. Trabajar como guardia de seguridad tiene sus altibajos, pero nunca pensé que una noche en el estacionamiento me haría cuestionar la realidad misma. Mi puesto era en un complejo de oficinas en las afueras de la ciudad. Durante el día, el lugar era un hervidero de actividad, pero por la noche se convertía en un desierto de concreto y acero, iluminado solo por las farolas y las luces de emergencia. El estacionamiento subterráneo era mi principal área de vigilancia. Con capacidad para más de 100 autos, era un laberinto de columnas y sombras. La mayoría de las noches eran tranquilas, sin incidentes, pero siempre había una sensación de inquietud en el aire, una sensación de que algo más acechaba en la oscuridad. Esa noche, como cualquier otra, comencé mi turno a las 10. La primera ronda fue tranquila, sin nada fuera de lo normal. Pasé por cada nivel del estacionamiento, revisando que no hubiera autos mal estacionados o ventanas rotas. Todo estaba en orden. Regresé a la oficina de seguridad, donde las cámaras de vigilancia mostraban imágenes en blanco y negro de los distintos niveles. Cerca de la medianoche, algo llamó mi atención. Uno de los autos en el segundo nivel se encendió solo. Al principio pensé que podría ser algún tipo de fallo mecánico o un sistema de encendido remoto, pero cuando revisé la cámara, vi que no había nadie cerca. El auto simplemente se había encendido por sí solo. Tomé mi linterna y mi radio y me dirigí al segundo nivel. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis pasos resonaba en las paredes de concreto. Llegué al auto,
un sedán negro, y lo revisé cuidadosamente. No había señales de manipulación. Apagué el motor y me aseguré de que todas las puertas estuvieran cerradas. Regresé a la oficina, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Pasé las siguientes horas en estado de alerta, revisando las cámaras con más frecuencia de lo habitual. Justo cuando comenzaba a relajarme, otro auto se encendió, esta vez en el tercer nivel. Me levanté rápidamente y me dirigí allí. El estacionamiento estaba más oscuro de lo usual, con algunas luces parpadeando intermitentemente. Al llegar al tercer nivel, el auto estaba estacionado en una esquina oscura. Apagué el motor nuevamente y revisé los alrededores. Mientras lo hacía, escuché un ruido suave detrás de mí, como si algo mojado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Decidí hacer una ronda completa del tercer nivel para asegurarme de que no hubiera nadie más. Mientras caminaba, comencé a notar huellas mojadas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo después de haber estado en el agua. Seguí las huellas con mi linterna, pero se desvanecían en la oscuridad. Regresé a la oficina de seguridad con una sensación de inquietud creciente. Revisé las cámaras nuevamente, y lo que vi me dejó helado. En la pantalla, una figura oscura se movía lentamente entre los autos en el cuarto nivel. No podía distinguir sus rasgos, solo una sombra que se deslizaba silenciosamente. Tomé mi radio y traté de comunicarme con mi compañero, que estaba en el edificio principal, pero solo recibí estática. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera causando estos disturbios. Con la linterna en mano, me dirigí al cuarto nivel. El aire en el cuarto nivel era más frío y húmedo, como si una niebla invisible se hubiera instalado. Caminé entre los autos, buscando cualquier señal de la figura que había visto en las cámaras. De repente, escuché el sonido de un motor encendiéndose. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía hacia el origen del ruido. Encontré otro auto con el motor encendido, y junto a él, una figura oscura de pie, mirando hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura no se movía, simplemente estaba allí, como una sombra viviente. Me acerqué lentamente, la linterna temblando en mi mano. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura comenzó a moverse hacia mí, dejando un rastro de huellas mojadas en el suelo. Retrocedí, tratando de mantener la calma. De repente, la figura desapareció, y el auto se apagó. El miedo se apoderó de mí mientras buscaba frenéticamente cualquier señal de la figura. Sentí una presencia detrás de mí y me giré rápidamente, pero no vi nada. Los sonidos de pasos mojados se hicieron más intensos, acercándose. Sabía que no podía quedarme allí. Corrí hacia la oficina de seguridad, mi mente en estado de pánico. Al llegar, cerré la puerta con fuerza y revisé las cámaras. La figura estaba en el primer nivel ahora, moviéndose lentamente hacia la rampa de acceso. Los autos comenzaban a encenderse uno tras otro, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. Intenté comunicarme con mi compañero nuevamente, pero la radio seguía muerta. Decidí que la mejor opción era evacuar el edificio y llamar a la policía. Mientras recogía mis cosas, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me congelé, escuchando los sonidos de pasos mojados acercándose. Sabía que no podía quedarme allí. Abrí la puerta lentamente y miré hacia el pasillo. No había nadie. Corrí hacia la salida de emergencia, pero las luces comenzaron a parpadear violentamente. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible pero palpable. Llegué a la salida de emergencia y empujé la puerta, pero estaba cerrada con llave. Maldije en voz baja y me giré para buscar otra salida. La figura oscura estaba al final del pasillo, mirándome fijamente. Sentí una ola de terror mientras trataba de encontrar una manera de escapar. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Encendí mi linterna, pero la figura había desaparecido. Los sonidos de pasos mojados se intensificaron, rodeándome. Sabía que tenía que salir de allí. Corrí hacia la rampa de acceso, con la linterna iluminando el camino. Llegué al primer nivel y vi que la figura estaba cerca de la entrada principal, bloqueándome el paso.
Los autos continuaban encendiéndose y apagándose, como si estuvieran enloquecidos. Desesperado, me dirigí hacia el ascensor de servicio. Sabía que no era la opción más segura, pero no tenía otra salida. Pulsé el botón repetidamente, rogando que llegara rápido. Los sonidos de pasos mojados se acercaban más y más. Las puertas del ascensor finalmente se abrieron y me metí dentro, pulsando el botón del vestíbulo. El ascensor comenzó a moverse lentamente, cada segundo parecía una eternidad. Sentí que algo estaba en el ascensor conmigo, pero no me atreví a girarme. Finalmente, las puertas se abrieron en el vestíbulo. Corrí hacia la salida principal y salí al aire frío de la noche. Miré hacia atrás y vi la figura oscura de pie en la entrada del edificio, observándome. Sentí una mezcla de alivio y terror mientras me alejaba del lugar. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Llegaron rápidamente y revisaron el estacionamiento, pero no encontraron nada inusual. Los autos estaban en sus lugares, las cámaras no mostraban ninguna anomalía y no había huellas mojadas en el suelo. Mi compañero llegó poco después, visiblemente preocupado. Le conté todo lo que había sucedido, pero él no sabía qué pensar. Decidí que no podía seguir trabajando allí. La experiencia había sido demasiado traumática. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes con la figura oscura y los autos encendiéndose solos. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el sonido de pasos mojados acercándose y me paralizo de miedo. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no era de este mundo. Desde entonces, nuevos guardias han tomado mi lugar. Pero sé que, en las sombras del estacionamiento subterráneo, algo oscuro y maligno acecha, esperando el momento para volver a manifestarse. Y cada vez que paso por allí, siento una fría presencia que me observa, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas ni comprendidas. La fábrica del infierno. Cuando me ofrecieron el trabajo, lo acepté sin pensarlo mucho. Había estado desempleado durante meses y la oferta de ser guardia nocturno en una fábrica abandonada me pareció un salvavidas. El sueldo no era impresionante, pero era suficiente para cubrir mis necesidades básicas. La fábrica estaba situada en las afueras de la ciudad, en un lugar solitario rodeado de vegetación que había crecido descontroladamente durante los años de abandono. No tenía una historia conocida de tragedias o eventos sobrenaturales, solo era un lugar olvidado por el tiempo y la humanidad. Mis primeros días fueron bastante rutinarios. Caminaba por los pasillos oscuros, iluminados solo por mi linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden. La fábrica tenía una sensación opresiva, con las máquinas oxidadas y las ventanas rotas que permitían que el viento ululara a través del edificio. Era fácil imaginar que los sonidos nocturnos eran producidos por los espíritus inquietos de trabajadores que alguna vez habían laborado allí, aunque sabía que no había ninguna verdad en esas fantasías. Al menos, eso creía en ese momento. Fue alrededor de la tercera semana que noté algo peculiar. Cada noche, en algún momento después de la medianoche, escuchaba lo que parecían ser los aullidos de un perro. Al principio, no le presté mucha atención. Podría haber sido un perro callejero que se había refugiado en los terrenos de la fábrica. Sin embargo, nunca lograba verlo. Los aullidos eran distantes, como si provinieran de algún lugar profundo dentro del edificio, pero nunca encontraba ningún rastro del animal. La curiosidad y una inquietante sensación de temor comenzaron a invadir mis noches. Decidí investigar más a fondo. Recorrí todos los rincones de la fábrica, desde los sótanos húmedos hasta las áreas de producción abandonadas. Pero no había señales del perro. Solo los aullidos, cada noche, haciéndose más fuertes y más persistentes. Mis compañeros de trabajo, a quienes veía ocasionalmente cuando venían a revisar el lugar durante el día, se burlaban de mí cuando les mencionaba los sonidos. Debes estar escuchando cosas, decían. Esa fábrica está vacía desde hace décadas. Pero yo sabía lo que escuchaba. No podía estar imaginando esos aullidos, tan llenos de desesperación y dolor. Empecé a dudar de mi cordura, pero al mismo tiempo,
algo dentro de mí me impulsaba a seguir investigando. Necesitaba saber qué estaba causando esos sonidos. Una noche, armado con una linterna más potente y una cámara, decidí llegar al fondo del misterio. La fábrica estaba en su estado habitual de desolación, pero los aullidos comenzaron más temprano que de costumbre. Eran más intensos, casi como si el perro estuviera en agonía. Seguí el sonido, que parecía emanar de una parte del edificio que nunca había explorado completamente, el viejo taller de calderas. El taller de calderas era una sección especialmente siniestra de la fábrica. Las enormes máquinas, ahora oxidadas y cubiertas de telarañas, eran espectros de su antiguo yo. La temperatura parecía bajar a medida que me acercaba, y el aire estaba cargado con un olor metálico y rancio. Los aullidos eran más fuertes aquí, reverberando en las paredes de metal y resonando en mi mente. Finalmente, llegué a una sala al fondo del taller. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, mis ojos se encontraron con una escena que me hizo retroceder. Allí, en el centro de la sala, había un perro negro. No era un perro común. Era grande, más grande de lo que debería ser, con ojos que brillaban con un rojo intenso en la oscuridad. Sus aullidos cesaron cuando me vio, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Recuperando el valor, di un paso hacia adelante. El perro no se movió, solo me observaba con esos ojos infernales. Cuando estuve a unos metros de él, desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fueron huellas ardientes en el suelo, que chisporroteaban y desprendían un apestoso olor a azufre. Mi corazón latía con fuerza mientras me inclinaba para observar las huellas más de cerca. Estaban quemadas en el concreto, y el olor a azufre llenaba mis fosas nasales, haciéndome retroceder. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de ver. Había algo terriblemente mal en ese lugar, algo que desafiaba toda lógica y razón. Volví a casa esa noche, pero no pude dormir. Los aullidos y esos ojos rojos seguían apareciendo en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, investigué más sobre la fábrica, buscando cualquier indicio de su historia que pudiera explicar lo que había visto. No encontré nada fuera de lo común, solo registros de una fábrica que había cerrado debido a problemas financieros y que había sido abandonada desde entonces. La siguiente noche, regresé a mi puesto con una mezcla de miedo y determinación. Los aullidos comenzaron de nuevo, y esta vez, no huí. En lugar de eso, seguí el sonido directamente hasta el taller de calderas. El perro negro estaba allí, esperándome. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y su cuerpo emanaba un calor que hacía que el aire a su alrededor temblara. Di un paso hacia adelante y, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, el perro habló. No movió la boca, pero su voz resonó en mi mente, profunda y gutural. No deberías estar aquí, dijo. Este lugar está condenado. Retrocedí, pero el perro se desvaneció de nuevo, dejando solo las huellas ardientes y el olor a azufre. Mi miedo se transformó en terror. ¿Qué era ese ser? ¿Por qué estaba aquí? Las respuestas parecían más allá de mi comprensión. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. Mis compañeros ya pensaban que estaba loco, y esto solo lo confirmaría. En cambio, comencé a llevar un diario, anotando cada detalle de mis encuentros con el perro. Cada noche, los aullidos continuaban, y cada noche, el perro aparecía, siempre en el mismo lugar, siempre con esos ojos brillantes y esa presencia ominosa. Una noche, sin embargo, todo cambió. Los aullidos eran más fuertes que nunca, casi ensordecedores. Cuando llegué al taller de calderas, el perro no estaba solo. Había figuras, sombras humanas, que se movían alrededor de él, sus ojos brillando con el mismo rojo infernal. No podía moverme, el miedo me paralizaba. Una de las sombras se acercó y susurró en mi oído, su voz un eco del terror. Él es el guardián, dijo. El perro negro es el mismísimo diablo. El terror me inundó al comprender lo que eso significaba. Estaba cara a cara con el mal encarnado, una fuerza más allá de cualquier cosa que pudiera entender. Salí corriendo de la fábrica, dejando atrás mi linterna y mi diario.
No volví a ese lugar, ni siquiera para recoger mis cosas. Renuncié al trabajo y traté de olvidar lo que había visto. Pero las pesadillas no cesaron. Los aullidos seguían en mi mente, y a veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que esos ojos rojos me estaban observando desde la oscuridad. La fábrica y su guardián infernal nunca me dejaron en paz. Y así, mientras escribo esto, todavía siento su presencia, recordándome que el mal verdadero existe, escondido en lugares olvidados, esperando ser descubierto. Después de semanas de insomnio y temor constante, decidí que no podía vivir así. Necesitaba respuestas, o al menos, una forma de exorcizar el terror que había arraigado en mi mente. Busqué ayuda en los lugares más insospechados, ocultistas, sacerdotes, cualquier persona que pudiera ofrecer una explicación o una solución a lo que había experimentado. Un día, mientras consultaba a un viejo bibliotecario que tenía fama de conocer historias antiguas y oscuras, encontré una pista. Me habló de leyendas locales sobre perros negros, guardianes de los infiernos, enviados para vigilar lugares malditos o protegidos por fuerzas malignas. Me habló también de pactos demoníacos y de almas perdidas, de lugares donde el mal había echado raíces y crecido como una infección incurable. La idea de que la fábrica pudiera ser uno de esos lugares me hizo sentir una mezcla de alivio y desesperación. Al menos tenía una explicación, pero eso también significaba que estaba tratando con algo mucho más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Decidí que necesitaba confrontar este mal una última vez, cerrar el ciclo de alguna manera. Volví a la fábrica al caer la noche, armado con nada más que mi linterna, una botella de agua bendita que un sacerdote había accedido a bendecir para mí y un viejo crucifijo que mi abuela me había dejado. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras cruzaba los terrenos y me dirigía al taller de calderas. Los aullidos comenzaron tan pronto como puse un pie en el edificio, más fuertes y más insistentes que nunca. El aire estaba pesado con el olor a azufre y algo más, algo podrido y antiguo. Seguí el sonido hasta la sala al fondo del taller, donde el perro negro y las sombras me esperaban. Tomé una profunda respiración y avancé. El perro me observó con esos ojos rojos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. He venido a enfrentarme a ti, dije, mi voz temblando pero firme. Las sombras se movieron, y una de ellas se acercó, susurrando en mi oído. No puedes enfrentarlo, dijo. Este lugar está condenado. Ignoré las palabras y arrojé el agua bendita hacia el perro. Para mi sorpresa, el agua chisporroteó al contacto con el suelo, pero no parecía afectar al perro en absoluto. Las sombras se rieron, un sonido hueco y escalofriante. El perro dio un paso hacia adelante y sentí el calor irradiar de su cuerpo, el olor a azufre intensificándose. Desesperado, levanté el crucifijo y recé, pidiendo protección y fuerza. El perro se detuvo, sus ojos brillando con una furia que nunca había visto antes. Por un momento, pensé que había logrado algo, que el crucifijo estaba funcionando. Pero entonces, el perro desapareció de nuevo, dejando solo las huellas ardientes y el olor a azufre. Las sombras se desvanecieron con él, y de repente, la fábrica se sintió vacía y silenciosa. Me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer. Había enfrentado al mal y había sobrevivido, pero no había ganado. El perro negro y su maldición seguían allí, enraizados en la fábrica, y yo no había hecho más que arañar la superficie de su poder. Dejé la fábrica esa noche, y esta vez, no regresé. Vendí mi casa y me mudé lo más lejos que pude, tratando de escapar del recuerdo de esos ojos rojos y el olor a azufre. Pero en mis sueños, los aullidos continúan, y a veces, al despertar en la oscuridad, siento que el perro negro está cerca, observándome, recordándome que el mal verdadero nunca desaparece realmente.